Hola, mi nombre es Said Andrés Zapardiel, soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Atlántico y en este video voy a hablar sobre el conflicto armado interno en Colombia, sus orígenes, su evolución y los principales procesos de paz que ha habido en el país desde los años 80 hasta la actualidad. También explicaré que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y finalizaré con una reflexión personal sobre el papel de la Universidad del Atlántico como territorio de paz en el marco de la paz total. Este tema no solo hace parte de nuestra historia, sino que sigue influyendo en nuestra realidad actual como jóvenes y estudiantes universitarios. El conflicto armado interno en Colombia tiene raíces profundas que se remontan a mediados del siglo XX. Uno de sus antecedentes más importantes fue el periodo conocido como la violencia, que surgió tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 y dejó cientos de miles de víctimas. A partir de la década de 1960 surgieron grupos guerrilleros como la FARC, EP y el ELN, motivados por la desigualdad social, la exclusión política y la concentración de la tierra. Con el tiempo, el conflicto se complejizó con la aparición de grupos paramilitares y el fortalecimiento del narcotráfico que financió y prolongó la guerra. Los principales actores del conflicto han sido el Estado colombiano, la guerrilla y los grupos paramilitares y de manera indirecta el narcotráfico. Entre los factores determinantes se destacan la pobreza rural, la falta de acceso a la tierra, la habilidad institucional y la violencia como forma de control territorial. Desde la década de 1980 Colombia ha intentado diferentes procesos de paz. Durante el gobierno de Belisario Bentancur se iniciaron diálogos con grupos como el M-19, que finalmente se desmovilizó en 1990 y se incorporó a la vida política. En los años 90 también se desmovilizaron otros grupos guerrilleros, lo que permitió avances democráticos, aunque el conflicto continuó con la FARC y el ELN. Más adelante, entre 1998 y el 2002, el proceso del Caguán fracasó debido a la falta de confianza y el recrudecimiento de la guerra. El acuerdo más significativo fue el firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Este proceso logró la dejación de armas y la creación de mecanismos para víctimas, aunque ha enfrentado limitaciones como la violencia entre líderes sociales y dificultades de implementación. Actualmente, la política de la paz total busca dialogar con distintos actores armados, aunque enfrenta grandes retos en términos de seguridad y credibilidad. Como resultado del Acuerdo de Paz del 2016, se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, conocido como el SIBJRLR. Este sistema busca poner en el centro a las víctimas del conflicto armado. Sus principales componentes son la Comisión de la Verdad, encargada de esclarecer lo ocurrido, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP. La JEP tiene la función de investigar, juzgar y sancionar a los crímenes más graves del conflicto armado, priorizando la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición, más que el castigo tradicional. Esto ha generado debates, pero representa un modelo de justicia transicional enfocado en la reconciliación. Desde mi punto de vista, la Universidad del Atlántico puede consolidarse como un verdadero territorio de paz si fortalece espacios de diálogo, pensamiento crítico y participación estudiantil. La universidad no solo forma profesionales, sino también ciudadanos conscientes de su historia y su responsabilidad social. A través de la educación, la memoria histórica, la investigación social y el respeto por la diferencia, la universidad puede aportar a la paz, promoviendo la resolución pacífica de conflictos y el rechazo a toda forma de violencia. Como jóvenes tenemos el reto de no ser indiferentes y de convertir el conocimiento en una herramienta para transformar nuestro entorno. En resumen, el conflicto armado colombiano no puede entenderse solo como una guerra entre actores armados.
sino como el resultado de problemas históricos no resueltos. La exclusión social, la desigualdad económica y la falta de oportunidades en muchas regiones del país crearon un escenario donde la violencia se volvió una forma de expresión política y de control territorial. A lo largo del tiempo, los distintos procesos han demostrado que la salida militar no ha sido suficiente para terminar el conflicto. Aunque los recuerdos han tenido avances y retrocesos, todos dejan una lección clara. La paz no es un evento inmediato, sino un proceso largo que requiere compromiso del Estado, de los actores armados y de la sociedad civil. En este sentido, el SIB-JRNR presenta un cambio importante en la manera de enfrentar el pasado, ya que prioriza la verdad y a las víctimas como base para la reconciliación. En este sentido, el SIB-JRNR presenta un cambio importante en la manera de enfrentar el pasado, ya que prioriza la verdad y a las víctimas como base para la reconciliación. Sin memoria, sin reconocimiento del daño causado y sin garantías de no repetición, no es posible construir una paz duradera. Este análisis permite entender que la paz no depende únicamente de los gobiernos, sino también de la participación activa de los ciudadanos y especialmente de los jóvenes. En conclusión, el conflicto armado es el resultado de múltiples causas históricas y sociales, pero también ha abierto la posibilidad de construir paz a través del diálogo y la justicia. Conocer esta historia es fundamental para no repetirla. Gracias.